Empezamos un nuevo proceso, un camino de vida con Margarita Pérez en un podcast que viene desarrollándose, pensándose y justamente hoy estamos grabando este programa un viernes 20 de febrero, justamente para los astrólogos un día especial, pero no me voy a adelantar. Margarita, bienvenida, es un placer, una alegría enorme empezar este camino con vos. ¿Cómo has estado? Hola Marcel, buenas noches. Estoy muy contenta, feliz de empezar este viaje aquí contigo y acompañando a todas las personas que se quieran unir, porque de verdad que el viaje del ser es algo maravilloso, maravilloso. Viajar en nosotros es algo muy interesante y muy gratificante. Margarita, hablemos un poco de vos. Vamos a hacer rápidamente una pequeña introducción. ¿Quién es Margarita Pérez? Su profesión y por qué hemos coincidido en llamar a este podcast El viaje del ser y por qué justamente este primer capítulo lo hemos llamado Lo que empieza adentro es para siempre. Así. Bueno, sí, yo soy una mujer buscadora de mi bienestar, de mi crecimiento espiritual, de mi tranquilidad, de soltar, dejar ir, de recomenzar. Y aquí estoy muy contenta con lo que hago, muy feliz, muy bendecida. Y bueno, esto se dio porque el universo nos puso en el camino, Marcel, para que pudiéramos juntos hacer primero por nosotros y luego por las personas que nos van a escuchar y que sé que se van a contagiar de viajar hacia el ser. Perfecto, empecemos, entremos en materia, Marga. Viaje del ser, como psicóloga, como profesional de la salud, de pensar, de la psiquis, de todo ese mundo onírico, consciente o inconsciente. ¿Qué tienes que decir del viaje del ser? ¿Cuál ha sido, cómo sería tu primer arranque en este primer capítulo de hablando del viaje del ser y por qué lo que empieza adentro es para siempre? El ser humano, yo creo que desde que nacemos empezamos ese viaje. Lo que pasa es que al principio puede ser un poco difícil por pues por el núcleo familiar en el que vivimos, pero una vez uno crece y empieza a tener conciencia de cuál es el verdadero camino que uno debe de seguir, decide alma adentro que ese viaje es desde uno, para uno y con uno y, y que si empieza y que si empieza adentro es porque es para siempre. ¿Y por qué para siempre? Porque eso es lo que va a quedar dentro de nosotros. Y, y es muy fácil empezar. O sea, es difícil a veces porque uno intenta, hace intentos, pero una vez uno se decide y uno a veces, cuando ya está uno convencido de que necesito hacer algo por mí y empiezo a caminar. Y es como un viaje, es como cuando yo salgo de paseo, ¿cierto? Yo estoy motivado por el viaje, tengo expectativas, tengo tropiezos, tengo miedos, tengo angustias, tengo alegrías, tengo satisfacciones, pero también tengo muchos aprendizajes en ese viaje. Así es el viaje del ser, así es el viaje hacia mi búsqueda de mi propia verdad, de mi propia tranquilidad, de mi propio bienestar. ¿Cierto? Hay miedos, hay angustias, hay sombras, hay obstáculos, hay dificultades, pero si yo estoy convencido y convencida de que voy por el camino que es, voy a superar todas esas dificultades. Y por eso es para siempre. O sea, una vez uno empiece el camino del despertar de conciencia, uno no vuelve a ser el mismo, no vuelve a ser el mismo. Uno empieza a sentirse de manera diferente. Uno empieza a ver que la gente lo mira a uno distinto, le hacen preguntas, pero uno está muy convencido de ese viaje. O sea, y yo aquí contigo, Marcel, o sea, lo he caminado. Yo puedo ser, es decir, mi testimonio es que lo he caminado, que no ha sido fácil, pero hoy por hoy me siento tranquila, segura, porque este despertar de conciencia me ha llevado a momentos muy especiales, a conocer gente muy especial, gente que va caminando conmigo.
y que me acompañan y que aquí estoy. Entonces estoy muy contenta Mm. porque este camino es de individuación, o sea, es mi camino. Yo no Wow. puedo caminar por otro. El otro no puede caminar por mí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definirme, individualizar que este camino es conmigo, es para mí y que las satisfacciones, primero, son mías, pero que en ese bienestar que yo tengo, eso se le va notando a uno se le nota, a uno se le nota eh, que uno está cambiando porque uno lo respira, uno lo camina, lo sueña y aquí vamos. Fácil no es, pero es muy agradable encontrar el norte de ese camino. Mm. Maravilloso, maravilloso porque tocas muchos temas. Ella es Margarita Pérez, psicóloga, yo soy Marcel Santos. Bueno, yo no soy Marcel Santos, ese es mi nombre. Yo soy otras cosas que vamos a ir hablando a través de este podcast. A mí me encanta la astrología, digamos que me puedo llamar astrólogo, entre otras muchas facetas. Eh, sí, el reto de ser uno mismo, complicado y a la vez súper intenso, este proceso de individualización. Y me llama mucho la atención que hables de esa palabra, porque esto empezó a tomar una fuerza y me acuerdo muchísimo por ahí en el 2020, cuando yo también hacía otros programas y otros podcasts y participaba en otros proyectos, siempre hablando del mismo tema, de la espiritualidad y lo que somos más allá de lo que vemos. Y ahora, justamente ahora, que la temporada de Acuario termina, que estamos iniciando la era Acuario y que iniciamos este proceso de este último tránsito de lo que queda del año, porque el año no ha terminado. Sí, estamos grabando el 20 de febrero, pero para Marcel Santos el año no ha terminado y para muchos astrólogos y muchas personas que se rigen por los ciclos del universo, el año no ha terminado. El año terminará por allá el 20 de marzo y empezará el 21 de marzo. Para los chinos ya empezó. Esta misma semana el calendario chino con el caballo de fuego ha empezado y ya nos ha puesto en la dinámica de ir muy rápido en la aventura de la vida. Pero para resumir, individualización me llama mucho la atención porque Acuario es yo somos y todos los tránsitos que ahora estamos viviendo, como el de Neptuno justamente hoy uniéndose a Saturno en Aries, habla de básicamente en Aries del yo soy. Pero Saturno te está diciendo una nueva personalidad del yo soy, ¿cierto? Un nuevo ser, una nueva identidad, algo que parece muy paradójico, muy complejo de comprender, pero es así. Cuando tú decides ir este viaje del ser, tú puedes renacer tantas veces quieras, como el ave fénix. Una de las grandes Nunca, diferencias que nunca. vas a ver con respecto a la época pasada, al mundo que ya acabó, a la era que se terminó, es que en el mundo de atrás eras uno y siempre eras el mismo, no podías ser la misma persona. Y las personas, como decía Margarita Pérez, te identificaban como la misma persona. Pero a medida que fuiste transitando y sobre todo que esas congruencias, sintonías, se fueron dando a nivel energético, colectivo, cultural y demás, podemos ser muchas cosas a la vez, podemos reinventarnos muchas veces. De alguna manera, también tiene que ver con morir. Entonces, la individualización, el proceso de ser uno mismo, Individual. el yo soy, también cae y recae en el yo somos, porque los otros me ven en la medida que yo me veo y no está separado. Entonces, si me veo a mí y me reconozco como multiplicidad y con alegría en ese proceso, no es de la víctima, no es de la herida, no es del trauma, no es de la personalidad, que seguramente en algún capítulo de este viaje que hoy iniciamos del ser, lo hablaremos y lo tocaremos. Estamos hablando entonces de que yo puedo hacer muchas cosas a la vez y puedo reinventarme y eso es maravilloso. Y para una generación tal vez no y para otra tal vez sí, pero aquí lo importante es que este trabajo espiritual de reinventarnos y como tú llamas, el despertar, que sería otro proceso, otro programa, otra historia, porque resulta, Marga, que hoy justamente, ya parte la palabra, estamos teniendo una conjunción entre Saturno y Neptuno en Aries. Y ha habido momentos históricos donde esta conjunción se ha dado en otros ángulos, en otros grados. Hoy la hemos tenido en el grado cero, que es el grado de inicio total para la astrología, para las cartas natales. Uno arranca en el grado cero de Aries a montar todos los 12 signos. Y justamente hoy, para todos, la humanidad
tú, yo y para todos los que puedan ver y los que no puedan ver este programa, estamos iniciando en el grado cero. Pero justamente en el 89 tuvimos esta misma conjunción y se cae el muro de Berlín y el siglo XX acaba y arranca al otro día del 80, de esa fecha, el 89, arranca el siglo XXI. En 1882, 84, más o menos, se da esta misma conjunción en otro grado, no en el cero, y se da toda la revolución espiritual con Madame Blavatsky y toda esa cantidad de trabajo tarotista, espiritual, energético que influyó a tantos en alguna época. Pero lo más interesante es que en el grado más cercano al que tuvimos hoy, al que tenemos hoy, que es el grado cero, fue el grado 2 y ocurrió en el 594 antes de Cristo. Justamente 594 antes de Jesús de Nazaret. Y justamente inicia con la aparición de Lao Tse, de Confucio, de Siddhartha Gautama, del zoroastrianismo y luego con la llegada culmen de Jesús de Nazaret. Así que el despertar que tú mencionabas está completamente paralelizado en la realidad o en las múltiples realidades que te estoy mencionando y el universo, el gran Padre eterno hermoso, conspira, crea y genera estas conjunciones que nosotros llamamos astrología, energética o como tú lo quieras llamar, porque no importa cómo lo nombres incluso muchas veces, y se da este inicio fundamental. ¿Lo haremos hoy? No. Muchos como Margarita Pérez, Marcel Santos y tú que los ven, ya lo estamos viendo hace rato. Mucha gente ya ha tenido profundos contactos espirituales, incluso catárticos, que han sido inexplicables para sus propias vidas. Pero Pero, es que, y mira, ahí Marcelo, arranca el asunto, Marga. claro, mira, el Maestro Jesús vivió un proceso de individuación. Es que él tuvo que diferenciarse del resto de la humanidad. Él tuvo que pensarse como un ser diferente para poder salir adelante, para poder hacer lo que hizo. Entonces, él empezó su proceso de individuación y por eso él es maestro para nosotros, por eso él es un guía para nosotros, como él y muchos más. Entonces, claro que empezó solo, no fue fácil, tuvo momentos muy difíciles, pero él observó, se silenció, respiró, o sea, él se entrenó en ese proceso de crecimiento personal. Él empezó ese viaje del ser solo y de alguna manera nos dejó un legado inmenso para muchos. Y ese es el camino que hay que empezar, porque el proceso de individuación no es que uno sea egoísta, sino que yo ya sé en qué mundo estoy, pero también tengo que pensar qué es lo que yo quiero. Y cuando yo digo yo soy y quién quiero ser, yo debo de sentarme a pensar, a observarme, a sentirme, a escuchar mi corazón, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, quién soy, cuáles son mis deseos, qué debo de soltar para estar ligero de pensamientos, ligero de emociones, ligero de reacciones y estar listo para que entren nuevos sentimientos, nuevas emociones, porque de nada vale que yo quiera algo para mí si yo no dejo parte de mi pasado. Entonces, cuando yo suelto muchas cosas de mi pasado y vivo el hoy y me centro en el hoy, estoy construyendo mi futuro. Lo que yo haga hoy por mí, lo que yo entrene hoy por mí, ese va a ser mi futuro, ¿cierto? Entonces yo empiezo hoy, ¿sí? Yo decido hoy y empiezo a hacerlo día a día, 30 minutos. ¿Qué hacer? Lo que yo quiero. Entonces es muy importante en esa individuación, es muy importante porque mucha gente dirá, pero ¿y entonces cómo hacen? ¿Cómo hago ese viaje del ser? O sea, es disciplinarme porque es un entrenamiento y es habituar en mi vida lo que yo quiero. Es muy importante ese silencio, ese desconectarme de ese mundo externo para conectarme con mi mundo interno y empezar a observarme, a escucharme, a sentir mi respiración, a ver cómo camino, escuchar cómo hablo, cómo respondo, ¿sí? Y empezar a disfrutar y aprender y agradecer. Fácil no es, pero si yo lo habitúo en mi vida,
con seguridad que ese momento de despertar de conciencia empieza a darse cuenta. O sea, a mí se me empieza a notar. Primero, porque yo lo quiero hacer. Entonces, ¿en quién se tiene que notar? En mi bienestar, en mi tranquilidad. A mí ya no me agobian tantas cosas de la afuera, tantas noticias amarillistas. Por supuesto que el mundo afuera a veces es muy caótico, la situación familiar a veces es caótica, la relación de pareja a veces es caótica con el hijo, con el jefe, con los vecinos, pero si yo estoy bien conmigo, yo sabré manejar esa situación, ¿cierto? Que volviendo pues al ejemplo del Maestro Jesús, claro, entonces él no delegó su tranquilidad en otros, él empezó a trabajar su propia tranquilidad, a observarse, a silenciarse. Entonces ese camino de individuación no es transferible. Fácil no es, pero sí es lograble, ¿sí? Amén. Y ahí, Me encanta. y ahí uno encuentra sombras y dificultades y personas con muchos no, uno encuentra un círculo social que está en otro cuento de la vida, pero si yo estoy seguro de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, yo supero esos obstáculos, los Mm. supero, ¿cierto? Entonces, yo ya dejo de ser codependiente emocionalmente, yo ya pues sí, mejor dicho, con ese cambio yo empiezo a traer el cambio que yo deseo en mi vida. Y eso eso es mágico, eso es mágico. Yo solamente sé sentirlo, pero yo sé que la gente cuando empieza a observar que esa tranquilidad, que esa manera de hablar, que esa manera de pensar, eso, el que quiera, ahí se va pegando, o sea, va en el pelotón, ahí va en el pelotón, pero es pactante el proceso de empezar a viajar por el ser. Es Ok, porque es me sí, encanta, me dale. encanta, me encanta, Marga, que estemos casi a mitad del programa o este episodio del día de hoy. Tocaste muchas cosas y yo quiero ir como con la primera. Y es la etapa Piscis que cerramos. Y son varias las etapas que cerramos, incluso esta conjunción que te hablaba de Neptuno y de Saturno el día de hoy en Aries, nos está hablando justamente de lo que estás diciendo. Neptuno y Saturno vienen de dónde? Vienen de Piscis, que es la disolución. Piscis es el agua. ¿Ok? Piscis es, por supuesto, la profunda emoción, pero hablar del arquetipo energético, espiritual o psicológico de Piscis es hablar del número 12, es hablar del último signo, del último tramo, donde están todos los 11 otros dentro de lo que ya recorrimos. Entonces, digamos que Neptuno, que es un planeta transpersonal que se demora 164 años en dar toda esa vuelta, y Saturno, que se demora casi 30 años en dar toda esa vuelta, signo por signo, hablando, recorren todos esos 12 arquetipos psicológicos y ojo que aquí hay una sincronía espiritual que los 12 discípulos tienen que ver con los 12 arquetipos donde Jesús es el símbolo supremo, donde todos queremos llegar, la perfección del ser humano espiritual y de comunión total con el Padre, Hijo y Espíritu Santo que sigue siendo un misterio. Pero ese Piscis es muchas cosas. Es la espiritualidad, es el amor profundo, pero también la profunda confusión, las profundas emociones. Entonces Neptuno sale de Piscis, Saturno sale de Piscis, ingresan a Aries, que tú muy bien lo decías, es el yo soy, la famosa frase de Moisés a la zarza ardiente, le pregunta, ¿cómo te describo a los que van a preguntarme por ti? Y la zarza ardiente le dice, yo soy, es el comienzo, es justamente esto que estamos viendo, el yo soy lo que soy, porque es que si yo soy Marcel, me limito. Yo soy astrólogo más limitado. Yo soy comunicador hiper mega limitado. Yo soy hombre. Sí, está bueno. Y lo otro, ¿dónde está? Entonces, Piscis empieza a disolver durante todo este tiempo. Estamos hablando de un ciclo corto, 36 años hoy. Estamos hablando con Saturno, un ciclo corto de casi 30 años. Estamos hablando de Neptuno, 164 años. Pero si te pones a ver, si te pones a analizar en el ciclo largo, aquellos que no son detallistas, aquellos que no se pegan del hiperdetalle, del proceso, de la perfección, se están dando cuenta de que el ciclo es mucho más amplio de conciencia, por eso se llama despertar de conciencia, porque yo me individualizo,
para comprenderme, pero me conecto con el yo somos, Acuario, para ampliar mi conciencia y decir, oh my God, esto es demasiado grande, el universo es demasiado generoso, el Padre Eterno es increíble, el Espíritu Santo existe y la bondad de Jesús es inmensa. Y ahí empieza a hacer esa congruencia de me conecto conmigo, pero también me conecto con el otro, porque como decía Jesús, los grandes rabinos le preguntaron a Jesús de Nazaret, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús se la pilló de una, dijo, claro, papá, venga, yo se la digo, sí, amar a Dios sobre todas las cosas. Oh, qué bueno, pero y hay uno más importante, amigos. Sí, el prójimo, papito, porque si tú no involucras al otro, yo somos, tu proceso de individuación recae en radicalismos que estamos viendo en todo el planeta. Yo me radicalizo porque es más fácil para mí que lo radical responda ante los miedos, la incertidumbre y tú lo dijiste, Margarita Pérez, la propia responsabilidad de mi propio proceso. Y eso es hermosísimo, porque Jesús lo padeció, se sufre, se tiene incertidumbre, pero quien sigue en el proceso, quien atraviesa los valles del desierto, 40 días y 40 noches en el gran símbolo 40, que está en todas las religiones, pero sobre todo en la que conocemos más como el cristianismo, catolicismo, nos damos cuenta que luego de esa penuria aparece y se me aparece una palabra que hoy incluso me llamó mucho la atención y ya para darte la palabra Marga y es Isaías 60 dice, hay que saber esperar a veces también, porque pensamos que este proceso de despertar es tan sencillo como ir a comprar una gaseosa al supermercado y está listo, o esta inmediatez del scroll, el scroll, el scroll, y resulta que somos tan complejos, porque tocaste ahorita otro tema, que fue la sombra, y aquí traigo a Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, que para mí ha sido uno de los grandes hombres que me ha influenciado en sus textos, y es muy bacano ser lo que eres, es muy bacano tu bondad, es muy bacano tu profesión, es muy bacano lo que tienes en tu cuenta, es súper genial lo sexy que eres, pero ¿y tu sombra? Ya trabajaste tu sombra, ya te miraste esos lugares oscuros que cerraste, que llamamos trauma, herida, y que por tanto esos traumas, esas heridas, esas sombras, así sean negadas, así sean inconsciente, está por allá guardaditas, pues están definiendo tu vida porque siguen estando sin traerse a la luz. Y ese es el proceso que llamamos despertar de conciencia, el viaje del ser y lo que empieza adentro es para siempre, porque al fin y al cabo, también lo dijo Jesús, lo han dicho muchas personas que han logrado despertar, cuando te das cuenta que adentro está todo, que tu Padre está adentro, que eres magnífico, que no tienes que castigarte, que no te culpas, que no aborreces, que no envidias, pues estás encontrando la paz y la abundancia que tanto reclamaste en el afuera y dejas de buscar esos reclamos salvajes, violentos, victimarios que asumimos como personajes, todos, está claro, pero aquel que despierta o aquella que despierta decide no hacerlo por una sola simple razón. Margarita Pérez, y tú que nos escuchas y nos Sí. ves, porque resuena contigo desde la felicidad, desde la abundancia. Y ahí, como decía Margarita, empiezas a traer miradas y la gente te empieza a decir, mira esto, me quiero con esto, mira esta pregunta, mira lo otro, o Mira, es simplemente que, encontrar gente como Margarita que se sintoniza con tu propia búsqueda. claro, mira, yo como mujer, como persona, como ser humano, también pasé por la noche oscura del alma. También me ha tocado trascender esas heridas de infancia, trascender las sombras, pero, pero hay que nombrarlas. Eso sería otro gran tema, porque esas sombras hay que nombrarlas. O sea, esas hay que sentirlas. Yo tengo que buscar el origen. O sea, porque si yo no trabajo eso que me molesta, eso que me duele, entonces yo no voy a poder tener un buen despertar de conciencia. Y aquí no estamos buscando una excelencia, estamos buscando es una transformación amigable, amorosa, tranquila, ¿sí? Que yo pueda vivir con eso, porque no es lo que a mí me está pasando, es lo que yo hago con lo que me pasa. El Maestro Jesús, para poder pasar todo lo que pasó, esas 40 noches, todo eso, él tuvo que tener mucha fuerza interna para poder trasegar
la vida que le tocó. Entonces, de igual manera, o sea, cuando yo empiezo a adquirir elementos que me fortalecen, que me dan paz interior, cuando yo empiezo pues, esa individuación de mi vida, de mi energía, de mis cosas, de verdad que yo empiezo a sentirme diferente, ¿sí? Entonces, por eso, cuando decimos lo que empieza adentro es para siempre, porque es que yo no puedo desgastar mi energía empezando procesos que yo no voy a terminar. Y hay seres humanos que empiezan una y otra vez. Nunca es tarde para empezar el viaje del ser. Nunca. Tú puedes empezar una y otra vez, sin miedo, sin angustia. Ahora, hay personas que tienen dificultad para empezar ese viaje del ser, pero si yo no puedo solo, pues busco ayuda de una persona que realmente me pueda ayudar, que realmente me escuche sin juzgarme, realmente que tenga compasión y que sienta lo que yo estoy sintiendo, o sea, que también comprenda el dolor desde donde yo hablo. Pero es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. El viaje del ser no se compra, no se compra, no se pide, hay que vivirlo, yo lo debo de vivir. O sea, y en esa vivencia yo encuentro obstáculos, ¿cierto? Encuentro personas que no quieren, encuentro dificultades, encuentro enfermedades, encuentro conflictos, crisis, pero son soportables, son manejables. Eh, es pasar ese obstáculo, es pasar ese momento difícil, porque también cuando yo logro pasar ese momento difícil, encuentro alegría, se me abren puertas, encuentro personas agradables, la parte laboral cambia, la vida familiar cambia. Entonces yo te puedo decir que mi vida personal cambió, pero también mi vida laboral es abundante, próspera. O sea, yo me siento una mujer próspera y abundante, de energía rebosante y de amor infinito. Así me siento yo. Así. Voy de nuevo, aquí sí. Me encanta que lo digas ya cerrando el programa, nos quedan 3 minutos porque queremos hacer 30 minutos exactos para no ser muy largos. Tips de Marcel y luego vamos con los tips de Marga para que sea concreto. Uno, el agradecimiento. Es fundamental en este momento. Si ya estás, así seas despierto o estés en proceso, o tu catálogo de etiquetas y a ti mismo sea otra cosa que no importa, el agradecimiento. Todo es válido en este momento desde el punto de vista. Si estás en medio de una crisis, si ves esto, si ves lo otro, agradecelo. Dos, nombra. Con mi esposo lo hablamos, ha sido fundamental en terapia, aprender a nombrar lo que sucede. Lo que a mí me pasa no tiene que suponerse, tiene que estar claro desde el punto de vista de ser capaz primero yo de nombrarlo. Si tengo que decirlo con palabras lo digo, si tengo que escribirlo lo escribo, si tengo que cantarlo lo canto, si tengo que bailarlo lo canto. Cualquier expresión artística para nombrar eso que tengo es importante. Tercero, Claro. y esto es muy personal, Margarita Pérez, la oración. Desde que yo me hinqué, desde que yo toqué el suelo con mis rodillas y le dije a la vida, luego a Jesús, luego el Padre, luego el Espíritu Santo, que yo no lo sé todo y que estaba tan perdido y que mi ansiedad, mi tristeza, mi frustración, mi trauma, mi herida me estaba agotando y me estaba perdiendo, ahí cuando toqué ese suelo empezaron a llegar las respuestas. Para mí, para Marcel Santos, incluso siendo astrólogo, siendo comunicador o siendo politólogo, lo que quiera que me nombre como etiqueta, la oración es fundamental. Y la última, para mí no menos importante, busca ayuda. Habla con aquellas personas que consideren que puedan ayudarte, incluso invierte en ti. Margarita, la gente somos, lo que era una versión, nos cuesta invertir en nosotros, en pagar terapia. El terapeuta está para hacer su trabajo así como lo hace el albañil, el carpintero, el que maneja bus o tú mismo. Hay que pagar, hay que invertir en nosotros, incluso en terapia, sin miedo, Y que no eso solamente, significa. mira Marcel, no solamente es invertir dinero, es invertir tiempo, porque es que entrenar mi estado emocional, mi tranquilidad, mi individuación, el darme cuenta que necesito ayuda, necesita de tiempo. Entonces, ¿qué tanto te priorizas en las tareas de tu día? ¿Qué tan importante eres para ti? ¿Cierto? ¿Qué tan tú
o sea, es muy necesario que tú te priorices, ¿sí? Y que empieces a habituar en tu vida ese cambio, o sea, es todos los días, a la misma hora, o sea, no es 3 días, 4 días, sino todos los días. Va a ver que cuando yo habito eso, o sea, así como comemos, nos bañamos, trabajamos, también es importante, tú dices oración, meditar, es que uno puede meditar de muchas maneras. Orar es una manera de meditar, cantar es una Ujú. manera de meditar. Entonces, sí es muy importante. Todos estos tips que tú dices, Marcel, importantísimos, pero hay que mm, habituarlos, meterlos muy en el corazón de mi vida, darme cuenta que soy un ser que puedo vivir de otra manera, que ese viaje del ser lo necesito, lo Ujú. deseo, lo quiero para mí y seguro que nos va a ir bien. Y aquí estamos para ayudar a las personas que a bien lo necesiten y que Así deseen es, tener un así cambio en su es. vida. Así es, Margarita Pérez, psicóloga, Marcel Santos, astrólogo. Estas son nuestras etiquetas ahora, pero somos mucho más. Este viaje apenas comienza, el viaje del ser. Dos personas se conectan, dos personas que se escucharon, dos personas que sintieron que era necesario compartir desde sus propias experiencias, de sus propias soledades, de sus propios éxitos. Y me voy con eso, Margarita Pérez. Me voy con, mírate todo lo que has logrado. Mírate todo lo que has logrado, hombre, todavía sí, nos falta, pues, por supuesto que nos falta, siempre nos va a faltar, pero mira la vida con positivismo y agradecimiento de todo lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido positivo. Eso nos hace pensar que nuestra vida no está a la deriva y que indudablemente hay un poder superior, invisible, mágico. Neptuno, magia, haz magia con tu responsabilidad. Ese sería este proceso que arranca hoy, justo coincidencialmente con este primer podcast del viaje del ser. Lo que empieza adentro es para siempre. Margarita, cuando nos vemos, esperemos que sea pronto y vamos preparando un siguiente capítulo. Ok, Recibimos todas las sugerencias, Margarita. Así que gracias por estar ok. en este asunto del viaje del ser. Claro que sí. Un abrazo para todos y no se les olvide sonreír con los ojos y abrazar con el corazón siempre. Nos veremos en un próximo tema y aquí estamos. Cuídense mucho. Amén. Cuídense mucho. Volveremos. El viaje del ser apenas comienza. Chao.